segundito, ya nos vamos a conectar. Nos estamos conectando a Zoom y a Facebook. Ya estamos en Facebook. Ok. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en Facebook. Los invitamos para que tengan una Biblia en mano, lápiz y papel. Ok, hermanos. La Biblia muchas veces no se entiende porque debemos tomar en cuenta estos tres aspectos que ustedes ven en pantalla. La edad patriarcal, la edad mosaica y la edad cristiana. La edad patriarcal, como su nombre lo dice, bueno, Dios hablaba directamente a los padres, como en el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob. No existía, y tomen en cuenta algo muy importante, no existía ninguna palabra escrita. Entonces Dios empieza a mostrarse a la humanidad y en este caso a los padres directamente. Cada padre era el jefe de familia. Dios le mostraba al padre de familia lo que él quería que hicieran para ir revelando su voluntad. Se habla de un pacto en Génesis capítulo 15, versículo 18. Ahí lo tienen. ¿Alguien que lo quiera leer? 15:18. Aquel día hizo Dios pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Gracias. Hay algo muy importante en esto. Dios hace un pacto y este pacto, uno de los primeros pactos que hace es con Abraham. Obviamente, siempre tomen en cuenta que hubo muchos pactos, pero cuando hablamos de Abraham, se hace un pacto con él. Y algo muy importante, el pacto que Dios hace con los padres es un pacto diferente al que hace con las demás familias. ¿Alguien me puede leer para que vamos avanzando? Génesis 26:11 y Génesis 28:10-13. Ese pacto, tomen en cuenta algo importante. Dios hace un pacto con Abraham, ese pacto lo hace después con Isaac y después con Jacob. Sí, ahí está. 26:11, sí. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Génesis 26:11. Me equivoqué entonces en el pasaje. Bueno, me equivoqué. Entonces leamos Génesis 28:10-13. Salió pues Jacob de Bersabeda y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada de tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y Juan dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahí es donde le promete a Jacob y le recuerda el pacto que hizo con Abraham, con Isaac. Entonces, en la edad patriarcal, Dios hablaba directamente con los padres de familia, les mostraba su voluntad. Cuando Dios pasa un tiempo y cuando en Egipto está el pueblo de Israel, de Egipto es donde Dios saca de Egipto al pueblo de Israel. Saca a un caudillo, Moisés. Y hay algo muy importante. Vamos a ver algunos pasajes donde la ley que le da a Moisés o al pueblo de Israel
Es una ley, un pacto diferente al pacto que hace con los padres. En Deuteronomio capítulo 5, del 1 al 4, vamos a leerlo despacio. Yo leo, por favor. Por favor, hermanita. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestro oído. Vamos ahí despacio, un momento. ¿A quién llamó Dios? Llamó a todo Israel y le dijo que escucharan los decretos que pronuncio hoy, en el momento que Moisés está con ellos. Siga. En vuestro oído. Okay. Apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con vosotros y Horeb. Un momentico ahí. Tomen en cuenta esa parte importante. Hizo pacto con nosotros. ¿En dónde? En Horeb. Y otro dato muy importante que está ahí dice, no con nuestros padres. O sea, este pacto que Dios va a hacer con Moisés y con el pueblo es diferente. Es un pacto que no hizo con Abraham, con Jacob y con Isaac. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante entender esto? ¿Por qué? Cuando vemos el mundo religioso de hoy en día, ¿por qué es importante esto? Porque los pactos van cambiando. ¿Por qué más? Ok. Y hay algo muy importante. Es de que mucha gente cita el caso de Abraham o de Jacob para justificar a veces el pago de diezmos. Pero si ustedes se dan cuenta, el pasaje literalmente dice que este pacto no fue con nuestros padres. Y el tema, un ejemplo, el tema del diezmo fue un tema que fue dado bajo la ley mosaica. En la edad patriarcal se menciona, sí es verdad que se menciona 2 veces. El caso de con Jacob y con Abraham, pero no como ley, sino que Abraham, ojo a esto, Abraham lo hizo porque propuso en su corazón darlo. Igual que Jacob. Jacob dijo en Génesis 28, si Dios prospera mi camino, yo daré la 10ª parte de todo. Y Abraham dio un diezmo, fue de un botín, mientras que en la ley ya se establece una ley establecida y el que no pagaba el diezmo podía morir porque tenían que pagarlo. El diezmo era cada año. Dato importante. Pero el punto aquí no es el diezmo, el punto es, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. ¿En dónde dijo? ¿Y con quiénes? Con nosotros los que estamos hoy vivos. Okay. ¿A quién llamó Dios? Hermana Tania. ¿A quién fue que Dios llamó? A todo Israel. Ojo, termine de leer el pasaje. Termine de leer. Dice, no con vosotros, no con vosotros, Padre hizo, no con nuestros padres. No con vuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy. Gracias. Entonces, en la edad patriarcal, tomen en cuenta, llamó Dios ¿a quién? A todo Israel. ¿En dónde? Fue un pacto en Horeb. No fue con los padres. Y fue un pacto que se hizo con los que estamos hoy vivos. Salmo capítulo 147, 19 y 20, hermana Kelly. Léalo. El Señor comunicó a Jacob que es Israel. No hizo lo mismo con ninguna otra nación. Nadie más conoció sus mandamientos. Dato importante con este pasaje. El pacto que Dios, yo quiero que ustedes vayan viendo la exclusividad. Dios hizo un pacto con los padres y el pacto que hizo con los padres fue solamente con ellos. Ahora, el pacto que hizo con Moisés fue solamente con la nación de Israel. Con ninguna otra nación
lo hizo. Salmo 147, 19, 20. Dice, no ha hecho así con ninguna otra nación. Otro dato importante es que en la edad patriarcal, por medio de ofrecer incienso, por medio del sacrificio, de los diezmos, por medio de la música instrumental, los 10 mandamientos, tomen otro dato importante, los 10 mandamientos no pertenecen a la edad patriarcal, los 10 mandamientos pertenecen a la edad mosaica. Por eso cuando los amigos adventistas dicen que desde la eternidad se guardaba el Shabbat y citan Génesis capítulo 2, versículo 7, lo están citando mal, porque el sábado fue una alianza que se dio, escuchen esto, se dio en el monte Sinaí, se le enseñó al pueblo a guardar el sábado. Y fue hasta el monte Sinaí donde ellos aprendieron que tenían que empezar a guardar el día sábado. Nunca a los padres. Nehemías capítulo 9, ¿quién lo tiene por ahí? 13 y 14 para afirmar este punto. Nehemías capítulo 13, 9, 13 y 14. Léalo, Esmerle. Vos fuerte se alcanza a escuchar aquí. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Un momentico, vamos por partes. ¿A dónde descendió? Al monte Sinaí. Esto que va a decir lo está diciendo en el monte Sinaí. ¿Está hablando con quién? Con cristianos. No existían cristianos. Está hablando únicamente con el pueblo de Israel. Y escuchen. Y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Deténganlo ahí. ¿A dónde se ordenó el día de reposo? En el monte Sinaí. No hay más. Cuando la gente cita Génesis capítulo 2, versículos 7 para decir, cuando dice que Dios reposó el día sábado, está equivocada esa interpretación. ¿Por qué? Porque eso no era una ley. La ley se da en el monte Sinaí. Entonces, tomen en cuenta este parámetro. A los padres se les hablaba directamente. En el monte Sinaí se le da al pueblo de Israel una ley. En la ley iban los 10 mandamientos, iban los sacrificios, iba la paga de los diezmos, iba todo esto. Algo muy importante. ¿La ley mosaica era el mismo pacto de Dios o no? Escúchame bien la pregunta. ¿La ley de Moisés era el mismo pacto? ¿Los 10 mandamientos eran el pacto de Dios? Sí. ¿A dónde dice eso la Biblia? Porque la ley de Moisés, como quiera, viene de Dios. Dios se la dijo a No, Moisés. está correcto lo que usted dice. Ese es otro punto que quiero que aprendan hoy. Los adventistas, y no es que yo quiera hablar más de los adventistas, pero porque el punto me interesa mucho con esto, es, los adventistas dicen que los 10 mandamientos son algo diferente de la ley, o que los 10 mandamientos no forman parte del pacto. Y vamos a ver que cuando Dios le habla al pueblo de Israel, vamos a ver datos importantes. Deuteronomio 4:1, para que lo vean. Léalo. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecute y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro padre, os da. Ok, ahí, solamente el 1. Presten atención. Ahí dice que Dios está hablando, porque está entregando la ley, les dice que le está dando estatutos, decretos, ¿sí o no? A esos estatutos y decretos, ahí mismo en el versículo 8, escuche cómo los llama. Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios, justo como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deténgalo ahí. Los estatutos, decretos, en el versículo 1, en el versículo 8 son llamados esta ley. Ahora, brinca al versículo 13, donde esos estatutos y esa ley son llamados, ¿qué? Lea el versículo 13. Y él
os anunció su pacto, el cual os mando poner por obra. Los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ojo, ahí dice que el pacto son los 10 mandamientos. O sea, lo que quiero que ustedes vean es que estas palabras se intercalan siempre. Se intercalan para decir estatutos y decretos se llaman la ley. Y la ley es llamada también los 10 mandamientos. O sea, en la ley de Moisés abarcaba no solamente los 10 mandamientos, sino toda la ley. La ley abarcaba los 10 mandamientos, los estatutos y el pacto de Dios. Y en el versículo 44, observen el versículo 44, ahí mismo. Deuteronomio 4:44. Desde Aroé, que está junto a la ribera del arroyo de Arbón, hasta el monte de Simón, que es Hermón, y todo el Arad, de este lado del Jordán, el oriente, hasta el mar del Arad, al pie de la... Usted está leyendo Deuteronomio 4:44. Esta pues es la ley que Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. A este lado del Jordán, en el valle delante de Beor, en la tierra de Seón, rey de los amorreos, que habitaban en Hesbón, el cual derrotó Moisés como los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Ok. Aquí vemos en el 44 que se llama, esta es la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué quiero hacer énfasis a esto? Porque hablar de la ley de Moisés, hablar de la ley, hablar del pacto antiguo o de los 10 mandamientos equivale no a un punto específico, sino a todo el conjunto de leyes y mandamientos de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos la edad patriarcal, la edad mosaica. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o todo entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Ok. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, otro dato que yo quiero que ustedes aprendan si no lo saben, y si lo saben para que lo refresquen todos. Cuando Cristo, ojo, cuando Cristo está vivo, por eso cuando leemos los 4 evangelios tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas cosas que cuando Jesús está vivo hablando, está hablando bajo la ley. ¿Por qué? Porque la gente dice, el Nuevo Testamento comienza con Mateo. No. Cuando Cristo muere en la cruz y dice, Padre, consumado es, a partir de ahí es donde empieza la nueva alianza. Y esta alianza que es, o el cristianismo, es un pacto que Dios ha prometido hacer con todas las naciones. Hebreos capítulo 8, versículo 13, ¿quién lo tiene? Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y a lo que se da por viejo se envejece, está próxima a desaparecer. Dice que haré un nuevo pacto, y recalco algo, un nuevo pacto, no pacto renovado, porque la palabra renovado es que como que Dios encima del viejo iba a hacer un pacto nuevo, no, o una modificación, no, es un pacto nuevo, totalmente nuevo. Y eso es lo que quiero que recalquemos. Y ojo, Hebreos 8:13 nos enseña y dice que quita pues lo primero y pon lo postrero. ¿Cómo es que dice? Léamelo otra vez. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ok, ha dado por viejo al primero y lo que está viejo ya tiende a desaparecer. Este pasaje nos explica que la ley de Moisés tenía un propósito o llegaba un momento en el cual iba a desaparecer. Entonces viene la pregunta, entonces la ley de Moisés no sirve para nada, lo que siempre he dicho. Claro, nos sirve como ejemplo para no cometer los errores que ellos cometieron, pero no podemos sacar mandamientos del Antiguo Testamento para aplicárselos a la gente hoy en día. ¿Por qué?
Vean lo que dice Hebreos capítulo 9. Hermana, diga. Ok. Hebreos 9, 15 al 16. Al 17. Por eso es mediador de un nuevo pacto para que Interviniendo. pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que el perfecta muerte del testador, porque el testador con la muerte se confirma, pero es válido entre tanto que el testador vive. Ok. Datos importantes. En el versículo 15 se nos enseña y dice, por tanto, es mediador de un nuevo pacto. Y ojo, qué interesante esto, porque dice que este pacto, en el nuevo pacto, por tanto, es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Cuál fue la muerte que intervino aquí? La muerte de Cristo. Oye, ese escándalo de verdad. Si uno estando aquí se sofoca, ¿cómo estará la gente allá adentro? Ok, por tanto, es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Escuchen esto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. El 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cuando Cristo estaba en la tierra y estaba vivo, el Nuevo Testamento no existía. ¿Por qué no existía? Sencillamente porque Jesús, que es el testador, estaba vivo y bajo la ley de Moisés. Cuando Cristo muere y él resucita, a partir de ahí es donde empieza en vigor el nuevo pacto. Otro dato importante, entonces, los mandamientos de Dios. Guardamos los, escuchen lo que le voy a decir. ¿Guardamos los 10 mandamientos nosotros? ¿Por qué no? Sí. No. ¿Por qué no y por qué sí? Pero ahora, ¿cómo podemos explicar eso bíblicamente? Que los cristianos no guardamos los 10 mandamientos. Hay una ley que no es la ley mosaica, sino la ley, una ley que es dado que es la que Dios pone en cada corazón al hombre, porque antes también se regían por unas leyes y había también que guardar ciertos requisitos. No me acuerdo cómo. Sino que es que cuando hablamos de la ley escrita y la ley oral, okay, cuando es la ley escrita, Dios establece como decreto ciertas cosas. Los 10 mandamientos eran parte. Ok, pero ¿cómo probamos eso? ¿Cómo probamos que los cristianos no guardamos los 10 mandamientos? ¿O si los guardamos? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 3, segunda de Corintios capítulo, no, segunda de Corintios capítulo 3, versículos 6, 7 y 8. ¿Quién lo lee? Léalo, por favor. Deténganlo un momentico ahí. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6, habla del
ministerio de la muerte grabado en piedra. ¿Cuál fue ese ministerio de muerte grabado en piedra? La ley de Moisés. Los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Amén. Dice que Moisés escribió las 10 letras, los 10 mandamientos en piedra. Y aquí Pablo está diciendo que ¿qué? Que era un ministerio de muerte grabado en piedra. Ahora vean el versículo 7. Tanto que los hijos de Israel no pudieron dejar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual Había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hasta el 8. Este es el 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Escuchen en el 9 cómo lo llama, ministerio de condenación. O sea, y se está refiriendo es a la ley Mosa, al antiguo pacto o al primer pacto. Entonces, por eso es que como cristianos nosotros no guardamos los 10 mandamientos. Ahora, entonces, ¿por qué no matamos? ¿Por qué no robamos? ¿Por qué no adulteramos? Sencillamente porque, grabes en esto, todos los mandamientos que se hablan en el antiguo pacto sobre la moralidad, la vida y lo correcto, todo se repite en el Nuevo Testamento. Todo. Y Hermano Luis, que lo entendamos. Ahora, otro dato importante. Cuando hablamos de la edad cristiana, ya empezamos con Mateo capítulo 28. ¿Quién lo tiene? Léalo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermana Francisca, tenga estas llaves. Tenga las llaves. ¿Qué le estoy diciendo a ella cuando yo le digo, tenga las llaves? Pero ¿cómo se llama eso? ¿Le estoy qué? Tenga las llaves. Estoy dando un mandamiento directo. Digo, tenga las llaves. Entonces, en el Nuevo Testamento, aquí viene el problema con la mayoría de gente. Tenemos que entender la manera de cómo Dios nos habla. Nos habla por mandamiento directo. Tenga las llaves. Aquí hay un mandamiento directo. Ir y hacer discípulos. Directamente. El mandamiento directo es que ir y hacer discípulos. El texto no nos dice cómo lo hacemos. Puede usted predicar, puede hablar por la radio, puede ir en un avión, por la televisión. Lo importante es predicar. El mandamiento directo ahí es predicar. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, ya cuando queremos entender la voluntad de Dios, tenemos que entenderla por mandamiento directo. José, páseme el teléfono. Y grábese en esto. Cuando yo le digo a José, páseme el teléfono, excluye todo lo demás. Amén. Yo no le tengo que decir a él, pero no me vaya a dar el reloj. No me vaya a dar la camisa. Ayúdame un mandamiento directo, excluye cualquier otra cosa. Amén. Por eso cuando la gente dice, y esto es muy importante, ¿dónde dice la Biblia que no podemos tocar con instrumentos musicales? Cuando la Biblia nos manda a cantar, excluye todo lo demás. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento directo. Canten. No se nos manda a tocar. Amén. Entonces, cuando se habla del mandamiento directo, es una orden específica. Ahora, escuchen 1 Corintios, capítulo 16, del 1 al 4. Yo sé que ustedes se lo saben. Léalo, hermano. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Gracias. Hasta ahí. ¿Por qué no recogemos ofrenda los martes? ¿Por qué no recogemos ofrenda los sábados? Porque hay un mandamiento directo, el primer día de la semana. Eso excluye lo demás.
O sea, que vea que hoy es miércoles, entonces vamos a dar una ofrenda de amor. No, no, hay un mandamiento directo en el Nuevo Testamento y es el primer día de la semana. No hay más. Amén. Entonces, eso excluye a todo lo demás. Esto es muy importante entenderlo. En Efesios capítulo 1, 22 al 23, ¿quién lo tiene? Veintidós y 23. Y sometió todas las cosas bajo su pie, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Por qué nosotros hablamos de la iglesia y no de las iglesias? ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y hay una sola cabeza. Y si hay una sola cabeza, lo lógico es que tenga un solo cuerpo. El cuentico de que está aquí la iglesia católica, la evangélica, los testigos y que todos tienen la misma cabeza, eso es mentiras. Uno de todos tiene que estar mal, porque la Biblia habla de un solo cuerpo con una sola cabeza. Amén. Y esto es importante tomarlo en cuenta. En el Nuevo Testamento vamos a ver otra manera de cómo encontrar servidores en la iglesia. Hechos capítulo 6, del 1 al 4. Léalo, por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo Murmuración. de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gracias. En esos capítulos 6, versículos del 1 al 4, vemos donde se nombra por primera vez gente que servía en la iglesia. Vemos un ejemplo. Ahora, entonces, para que vayamos entrelazando esto, para entender en el Nuevo Testamento la voluntad de Dios está el mandamiento directo, el ejemplo aprobado. ¿Qué es el ejemplo aprobado? Algo que hizo la iglesia en el primer siglo y que lo puede volver a repetir, como este ejemplo en estos capítulos 6. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el ejemplo aprobado se puede aplicar? ¿Por qué ustedes creen? Vamos a ir a este pasaje para que lo entiendan un poco mejor. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lean, hermano. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gracias. Ahí. Dato importante. Pablo está hablando por inspiración y dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis en mí y visteis en mí. Escuchen esto aquí. Esto haced. Aquí hay un mandamiento. Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, Pablo está diciendo es que lo que ustedes vieron que yo hice, ustedes lo pueden hacer. Hay un ejemplo. ¿Y por qué decimos que es aprobado? Porque Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, el Dios de paz estará con vosotros. Es un ejemplo. Por eso es que, Luis, dígame. otro ejemplo aprobado es, y se bautizaron como 3,000. Ah, ok, perfecto. Gracias, hermano.
El hermano dice que otro ejemplo aprobado es que se bautizaron como 3,000. Ok, correcto, eso está bien. Ok, entonces tenemos mandamiento directo, ejemplo aprobado. Inferencia necesaria. ¿Saben qué es la inferencia necesaria? ¿Qué es? Cuando no se habla totalmente de algo, pero que se sabe por sentado. La cosa es lo que... Este, Vamos a decir, cuando dicen inferencia. creer, arrepentidos y bautizarse. En otros versículos dicen que creyeron y fueron salvos. O sea, omitieron el bautizarse, pero por inferencia necesaria se sabe que tenían que hacer todos esos pasos. Ok. La inferencia, ok, como por decir algo, la Biblia dice en Hechos capítulo 8 que el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero no dice el pasaje que él se arrepintió. Pero cuando él llega al bautismo, por inferencia necesaria, tenemos que entender que le tuvo que haber hablado del bautismo, aunque el texto literalmente no lo diga. Amén. Ok, entonces la inferencia necesaria, ¿qué es? Es cuando se da un mandamiento que no lo dice literalmente, pero el texto lo sobreentiende o lo da a entender. Un ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Quién lo tiene? Hágalo, Marcos, papá. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Pregunto, ¿dice ahí que cada primer día de la semana tomaban la cena? Entonces, ¿por qué podemos decirle a la gente que sí podemos utilizar eso como una inferencia necesaria? ¿Por qué? Escuchen lo que el pasaje dice. El primer... No, dice, ojo a eso. Gracias, me recordó algo. El pasaje no dice cada primer día de la semana. El pasaje dice el primer día de la semana. Pero entonces, ¿por qué lo podemos aplicar para decirle a la gente que la cena hay que tomarla el primer día de la semana? Bueno, ahora ahí va la idea. Si hoy es primer día de la semana, entonces la pregunta que yo hago es, ¿cuándo tengo que tomar la cena del Señor? El primer día de la semana. Y llegó el primer día de la semana, ¿cuándo tengo que tomarlo? El primer día de la semana. Por eso, aunque el texto no diga que es el domingo o que diga cada, se tiene que entender. Otro ejemplo está en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Vamos a leerlo para explicar esto. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Léalo. Acuérdate del día del reposo para santificar. Hasta ahí. Dios le dice al pueblo de Israel, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No le dice de cada día de reposo, pero el pueblo entendía que cada primer día, si hoy pasaba el primer día, si hoy pasaba el día de reposo, el próximo día de reposo tenían que hacer lo mismo. Entonces, por inferencia necesaria, tenían que entender que cada primer día de la semana o cada día de reposo tenían que guardar el sábado. Aquí el primer día de la semana. Amén. Otro caso muy importante que yo les decía ahorita, en Hechos capítulo 8, 36 y 37 hay otra inferencia necesaria. ¿Quién lo lee? No. Sí. Hechos capítulo 8, 36 al 37. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ahí, está bien. Si ustedes ven, el pasaje no dice que él se arrepintió. Pero si se bautizó, tenemos que entender que
tuvieron que haberle hablado del arrepentimiento. Eso es lo que se llama Algo está, inferencia necesaria. Entonces, algo está. tomamos en cuenta, la edad patriarcal, Dios habla directamente con los padres. La edad mosaica fue única, repito, única y exclusivamente con el pueblo de Israel. La edad cristiana, cuando Cristo muere en la cruz, empieza la era cristiana. Y este es un periodo para todas las naciones. Amén. Me encanta eso. Ahora, bueno, el tiempo como que no, pero vamos a ver hasta dónde avanzamos. Otro dato importante que quiero que ustedes observen. En la edad mosaica, en la edad patriarcal, en la edad mosaica y en la edad cristiana, ahí están las tres. Dios habla directamente a los padres, ya lo dijimos, el caso de Abraham. En la edad mosaica fue exclusivamente el pacto de Israel. Yo quiero que alguien me lea Primera de Reyes 8:9. Por favor. Dice así. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Siga en el versículo 21. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que hizo con nuestros padres cuando nos sacó de la tierra de Egipto. Interesante. Recalco, este pacto fue hecho en tablas de piedra. Y por eso cuando Pablo habla en 2 Corintios capítulo 3, a este pacto lo llama el ministerio de muerte, el ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque una vez vino el Mesías, cumplió su propósito. En Nehemías capítulo 9, versículo 13, ¿quién lo quiere leer? Léalo. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicio recto, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. El 14. Y les ordenaste al día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos y estatutos a la ley. Dato importante, este pasaje nos dice primero que el sábado fue dado o mandado a guardar en el monte Sinaí y que pertenece a la ley mosaica, pertenece a la ley mosaica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Ok. Como que estoy explicando muy bien o es que no me entienden nada. Ok. Ahora, con esto en mente, vamos a hacer una pregunta. Entonces, ¿qué era el sábado? ¿Qué representaba el sábado para el pueblo de Israel? ¿Por qué los judíos tenían tanta importancia en el sábado y en la circuncisión? ¿Por qué? Porque la circuncisión era como el acto que se hacía para decir que esa persona pertenecía al pueblo. Una señal. Una señal. Alguien que me lea Éxodo 31:16. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, señor. Léalo, por favor. 31 dijo 10. Éxodo capítulo 31, versículo 16. Vamos allá. Guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ok, dato importante. Dice que era una señal.
Y fue, dice, guardará pues el día del reposo los hijos de Israel. Ahora, interesante eso. ¿Por qué dice que es por sus generaciones y por un pacto perpetuo? Entonces hay que seguirlo guardando. No, hasta que el pacto tuviera vigencia. Okay. Le explico algo. Se abolió ya lo que está dentro de ese contrato, ya no queda activo lo que se estipuló Tenía ahí. caducidad ese pacto. Ok, tomen en cuenta datos importantes. Este pacto fue dado únicamente con el pueblo de Israel. Entonces, como este pacto fue dado con el pueblo de Israel, cuando el pacto llega a su cumplimiento, tiene su caducidad, como decía la hermana. Entonces, el hecho que se hable perpetuamente no quiere decir que es por todas las eternidades, sino que la palabra perpetuo, escuche que hay un dato muy importante. Celébralo ¿por qué? Sus generaciones. Por pacto perpetuo. O sea, la palabra pacto perpetuo está limitado por sus generaciones. O sea, no es eterno, ¿por qué? Porque está limitado por sus generaciones. ¿Las generaciones de quiénes? De los hijos de Israel. Ese es el contexto del pasaje. Ahora, yo quiero que, ¿para quiénes era? Ya lo leímos. Salmo, diga. Porque siempre va a haber generaciones. ¿Ah? Siempre va a haber generaciones. Pero no todas las generaciones son hijos de Israel. Es la diferencia. Pueden haber generaciones, pero el pasaje dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel por sus generaciones, por la generación de los hijos de Israel. Es que tenían que guardar este mandamiento. Y cuando generalmente la mayoría de gente que defiende el punto de la ley, ellos dicen que es un pacto perpetuo, sí, perpetuo, pero está limitado por las generaciones. ¿Las generaciones de qué? De la guarda del sábado de los hijos de Israel. Porque no, si no dijera los hijos de Israel, diríamos, hay que guardarlo todavía, porque sería un mandamiento para todas las naciones. Pero aquí se le está dando, es limitado a las generaciones, y un pasaje que afirma más eso, Salmo 149, versículo 19. José. 147, 19. ¿Iba a decir algo, José? Honestamente, no estoy claro, porque, o sea, A ver. por ejemplo, usted es colombiano. Sí. Toda la generación que venga de usted es colombiana. Claro. Entonces, sí. Por decir algo, el presidente de Colombia dice, todos los colombianos tienen que ir al ejército. Yo vengo y les digo a usted, usted tiene que ir al ejército, pero ¿usted me dice? Pero es un mandamiento por todas las generaciones, sí, pero es para nosotros, no para usted. Porque yo soy colombiano, usted es dominicano. ¿A usted no lo cubre eso? Es el mismo concepto aquí. Los israelitas lo guardan ahora porque fue dado a ellos como pueblo, no. Pero si Y usted, porque ellos no creen que ha venido el Mesías todavía. si nosotros somos el Israel de Dios, entonces no somos también lo toca. Porque somos el Israel de Dios en el sentido que somos ahora los elegidos. Ese es otro punto que lo vamos a tocar. Eso pasa como por ejemplo con el diezmo, que era para los sacerdotes de levita. Y ahora me imagino que no hay de eso. Hoy no hay sacerdotes levitas. Entonces el pastor viene y dice, entonces el pastor viene y dice, entonces yo vengo y recojo los diezmos. No. Por eso es que el Salmo 147, versículo 19, dice, ha manifestado sus palabras, sus estatutos y juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Esto es muy importante. Y aquí viene un dato muy importante que es donde juega la ley de Moisés juega un papel muy importante, y es que lo que dice José, nosotros somos israelitas, sí, en un sentido espiritual, y la iglesia en un sentido espiritual
hay muchos conceptos que realiza en el culto que es continuidad de la ley, pero ya en un sentido espiritual. ¿Sí me entienden? Hay muchos conceptos que los vamos a ir viendo poco a poco, pero es que a veces el tiempo es que no da. Pero nos vamos a ir dando cuenta de que aunque seamos israelitas espirituales, y graves en esto, no lo olviden, los mandamientos que se le dio al pueblo de Israel literal no son los mismos mandamientos para el pueblo espiritual, porque el pueblo espiritual abarca judíos y gentiles, a todas las naciones. ¿Ya? Son mandamientos totalmente diferentes, aunque formamos parte de la promesa por parte de Abraham, de Génesis capítulo 12. Nos abarca la promesa, pero en una condición diferente. En una condición diferente. Hasta aquí voy a dejarlo porque ya pues son 8:35. Les agradezco a todos por su valioso tiempo. Si hay alguna pregunta, algo que quieran decir, hablen ahora o callen para siempre. Ok, entonces para la próxima clase estaremos viendo cómo seguimos con esta actividad. Gracias a todos, hermanos y hermanas. Vamos a terminar con palabras de oración. El hermano Marcos va a terminarnos en palabras de oración. Déjenme saludar aquí. Déjenme yo corto la parte de Facebook. Gracias a todas las personas de Facebook. Gracias. Vamos a terminar en palabras de oración. Denme un segundito. Ok, hermano. Okay. Hermano, vamos a orar para ser despedidos de esta hermosa casa de oración. Amado Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido siempre estar acá, siempre, Señor, para escuchar de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esa enseñanza, Padre, que nos ha dado el hermano. Gracias, Padre, por esos mandamientos, Señor, que tenemos que cumplir. Bendice a cada uno de los hermanos que estuvieron acá reunidos, Padre, y a los que estuvieron por el medio de Zoom, Señor, también. Te pedimos que tú estés con ellos. Te pedimos especialmente por el hermano de la hermana Tania, por Juan. Ya que tú sabes, Señor, la enfermedad, donde está, pon esa mano poderosa sobre su enfermedad, Padre, sánalo. Y si no es tu voluntad, Padre, que estar sano, ayúdale, Señor, a que él pueda soportar todas esas enfermedades. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Bendícelos. Te pedimos que nos lleves con bien a casa, Padre amado, y que podamos estar el domingo de regreso acá, Padre, todos reunidos para alabarte y glorificarte. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por su tiempo. Gracias por que estuvieron conectados. Dios les bendiga. Hermano Jerry, que se mejore. Gracias, hermano. Gracias por la clase. Dios le bendiga, hermano. Hasta luego todos. Gracias, Luis. Gracias, Joseph. Byron, Dios le bendiga. Bye, buenas Luciana, noches. Aipa, no sé quién es Aipa, pero que Dios le bendiga. Ese es Joseph. Joseph es iPad. Oh, que se mejore, hermano Jerry, que se mejore, hermano Buenas Luis. noches. Gracias. Dios te bendiga. Buenas Hasta noches. luego. Amén. Que duerman bien. Chao. Bye, bye.